Bueno, buenas noches. Entonces, ya permítame, voy a habilitarla aquí. Ya está habilitado compartir pantalla. Doctor, pues para iniciar, el compañero Ernesto nos va a hablar sobre la historia del contrato de fiducia, entonces voy a darle paso para que él pueda hacer su presentación. Ok. Doctor, compañero, buenas noches. A nosotros nos correspondió el contrato de fiducia, las diferencias entre fiducia civil y fiducia mercantil y las obligaciones de las partes. Es importante adentrarnos en la historia de dónde se originó la fiducia. La fiducia viene del latín, se originó en el derecho romano y trae sus raíces de las denominaciones fideicomisum y de fides, que significa fideicomiso y fe. En el derecho romano simplemente era el encargo que se le realizaba a una persona para que ejerciera posesión o tuviera autoridad de dueño para que administrara esa propiedad y la transfiriera a un tercero o la devolviera posteriormente. En ese instante no existían formalidades ni había legislación respecto a la fiducia. Por tal motivo, una de las principales características que tenían era la buena fe y la confianza, que es característica principal que aún perdura en nuestra legislación. Posteriormente, ya en el derecho inglés, en el derecho anglosajón, ya se empieza a generar, a escudriñar la legislación acerca de las funciones que debían ejercer las partes en el contrato de fiducia. Allí ya se le encargaba una finalidad específica para la administración de los bienes que debían de ser transferidos o regresados al fideicomitente. Posteriormente en Colombia, en 1923, inicia la historia de la fiducia en Colombia. Se incorporó en la legislación de 1923, como les decía anteriormente. En estos comienzos era una parte integral, pero era simplemente para la actividad bancaria, en los cuales en los bancos había unas secciones fiduciarias, que eran las que hacían parte de la estructura administrativa de los bancos. Es en 1971, con la creación del Código de Comercio, que permitió que la fiducia pudiera ser desarrollada independientemente, no con la vehemencia de los bancos, sino ya independientes. Se crearon sociedades anónimas que empezaron a realizar esta actividad. De 1923 a 1971, realmente la fiducia no tuvo grande auge, ni tuvo grande participación, ni fue muy convocada en nuestro país. Fue una figura que simplemente existía interna dentro de los bancos y que casi nadie la conocía. Una vez las sociedades anónimas toman esta parte de la fiducia, es cuando empieza a generar un crecimiento a niveles desbordantes en el desarrollo económico del país. Pero la gran puntada fue en la Ley 45 de 1990, que es la reforma financiera, que fue la que dispuso que el negocio fiduciario podría ser desarrollado por sociedades fiduciarias catalogadas como empresas de servicios financieros. Eran totalmente independientes, pero igualmente estaban vigilados por la superintendencia bancaria. Con lo cual, en este desaparecieron las secciones fiduciarias. En 1991 tuvo un gran auge, pero su desarrollo económico grande fue en 1996. En esta etapa, en 1991, pues más o menos facturó 314 mil millones de pesos. Y en 1996, 18 billones. Entonces fue bastante el crecimiento que tuvo en este lapso de tiempo. De ahí en adelante han venido saliendo nuevas figuras dentro del contrato de fiducia.
dentro de los cuales se destaca la fiducia comercial, que más adelante mis compañeros les va a hablar, que es la que está controlada por el Código de Comercio, y la fiducia civil, que es la que está por el Código Civil. Entonces, de acá en adelante, pues ya les corresponde a los compañeros. Muchas gracias, doctor. Ok. Entonces, para continuar, Sí, continúa. sí, espérame, doctor, que no sé qué pasó con el computador. No sé qué me pasa con el computador, no pasan las diapositivas. Si quieres, deja de compartir pantalla y vuelves otra vez a compartirla. Ok, sí, señor. Ahí ya la dejé de compartir, ¿cierto? Sí, ahí no aparece. Listo. No pasa. No me pasan las diapositivas. Yo las descargo ahorita a ver si desde acá se puede. Contar a todos. Qué pena, un momento, doctor, yo lo soluciono. Tranquila. Listo. Ahí se está viendo la mía, doctor. Sí, pero no queda muy pequeño. Lo que pasa es que lo estaba mostrando desde el teléfono, ¿no? Sí. Te Sí, toca girar la Está muy pantalla en pequeño. forma horizontal. Ok. Regálame un segundo. Listo. Listo. ¿Va? Listo. Muchas gracias. Bueno, para iniciar pues el contrato que nos correspondió a nosotros, del contrato de fiducia, quisimos hacer una relación entre fiducia civil y fiducia mercantil. De la fiducia civil, según el artículo 794 del Código Civil, nos habla que este tipo de fiducia hace referencia a toda propiedad o patrimonio sobre la cual se pone una condición que, una vez sea cumplida, da lugar a que el dominio de esa propiedad pase a una persona a quien se le impulse el cumplimiento de la condición. No se escucha nada. ¿No se escucha? No, súbele un poquito el volumen. Yo sí te escucho. Casi no se escucha. Se escucha bien. La constitución de esta fiducia, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Está bien, sí, Sani. Ok. Entonces, la constitución de esta fiducia, de esta propiedad de fiducia se llama fideicomiso, y la traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor ha constituido el fideicomiso se llama restitución. En este caso, el acto jurídico de la constitución del fideicomiso civil se perfecciona con la simple declaración de voluntad del constituyente mediante el otorgamiento de la escritura pública o pues el acto de solemnidad que se debe hacer. En la fiducia mercantil tenemos que el artículo 1226, en el concepto de fiducia mercantil, nos habla que es un negocio jurídico en virtud de la cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otro llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o en un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Mediante la fiducia, una persona natural o jurídica llamada fideicomitente o constituyente entrega una sociedad fiduciaria a uno o más bienes concretos, despojándose así de la propiedad de los mismos, con objeto que dicha fiduciaria actúe en provecho del mismo fideicomitente o quien determine este último, que se llama beneficiario. ¿Lo podrías, por favor, pasar a la siguiente? Entonces, hay unas diferencias que se establecen entre el contrato de fiducia civil y fiducia mercantil. La primera sería que la fiducia mercantil
y la propiedad fiduciaria son figuras totalmente distintas. La propiedad fiduciaria es una figura jurídica del Código Civil y es una limitación a la propiedad. Por otro lado, la fiducia mercantil es una figura que pertenece al derecho comercial. Es un negocio jurídico que se hace mediante el cual una persona fideicomitente le hace un encargo a otro, o sea, una fiduciaria, para que su provecho o para su beneficio. La fiducia mercantil obligatoriamente establece que la persona a la cual se le hace el encargo debe ser jurídica y que además de esto debe ser una sociedad certificada por la superfinanciera, por la superintendencia financiera. En el caso de la propiedad fiduciaria no se establece ningún recurso especial, ninguna situación especial para las partes y no debe haber un tercero que intermedie en la administración de los bienes a menos que se estipule en el contrato. En la propiedad fiduciaria se traslada el dominio del bien una vez se cumplan los requisitos establecidos por el constituyente y en la fiducia mercantil la finalidad de los elementos esenciales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sara, no te escuchamos. Digo el sistema, sí. Una pregunta, ¿quién aparece aquí conectado como Santiago? Nelson Porras. ¿Qué? Nelson Porras, doctor. Ok. Que continúe el otro compañero mientras se pueda activar Sarita. ¿Sarita o sigo? Sigue tú, Arboleda. Con la siguiente diapositiva. Sí, ¿Listo? porque Sara dice que se fue la luz, que se le fue la luz a ella. Ah, bueno, entonces yo continúo. Aquí Sigue, dice sigue, en qué se utiliza el contrato de fiducia. La fiducia suele ser empleada para garantizar un crédito, por lo que cuando existe de por medio una obligación o deuda, el acreedor mantiene la propiedad fiduciaria de una cosa como un inmueble, existiendo el derecho a exigir la restitución de dicha cosa siempre después de ser extinguida la obligación. Continúa, compañero. Entonces, Sarita ya había mencionado que, continúa, las partes de las personas o los que intervienen en un contrato de fiducia, entonces tenemos que es el fideicomitente, es el cliente de la fiduciaria, también llamado fiduciante o constituyente. Es aquella persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada para el cumplimiento de una finalidad, pudiendo para ello entregarle unos bienes o más, entregarle uno o más bienes. El fiduciario dice que en Colombia solo pueden ser fiduciarios las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia Financiera. Las sociedades fiduciarias son sociedades de servicio financiero constituidos como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Bancaria. Reciben mandatos de confianza, los cuales desarrollan con objeto de cumplir una finalidad específica, siendo a la vez asesores de sus clientes. Continúa. Y por último está el beneficiario. También se denomina fideicomisario. Puede ser el mismo fideicomitente, cliente o la persona o personas que éste designe. Puede ser sustituido bajo ciertas circunstancias de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Puede ser cualquier persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, nacional o extranjera, en cuyo provecho se desarrolla la fiducia y se cumple la finalidad perseguida. Entonces, en el artículo 120.227 del Código de Comercio dice que las obligaciones garantizadas con los bienes entregados en fideicomiso. Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad o del contrato del negocio perseguido. ¿Quién continúa?
Compañero, buenas noches. Doctor, ¿puedo continuar con las diferencias entre fiducia civil y fiducia mercantil que la tenía Sarita? Sí, claro. Bueno, ella había Buenas quedado... noches. No, ya pude. Es que se me fue la luz. Listo, Sarita. Hoy me pasó de Listo. todo. Listo. Qué pena con ustedes, les pido disculpas. Es que en el sector aquí se fue la luz. Entonces, ¿alcanzaron a escuchar que dije las diferencias entre fiducia civil y mercantil? ¿O no alcanzaron a escuchar? Creo que quedaste en la propiedad fiduciaria, se traslada el dominio del bien una vez se cumpla la condición establecida por el constituyente, que es la civil. Y quedaste ahí. Ok, o sea que esa diapositiva ya la había pasado. Sí, Alcancé quedaste a hablando. pasarla. Quedaste ahí. ¿Sí? Listo. Sí. Bueno, entonces las diferencias entre fiducia civil y mercantil, pues las principales y las más importantes, es que en la fiducia civil y la propiedad fiduciaria son figuras totalmente distintas. La propiedad fiduciaria es una figura jurídica del Código Civil y es una limitación a la propiedad. Y por otro lado, la fiducia mercantil es una figura perteneciente al derecho comercial. Es un negocio jurídico mediante el cual una persona fideicomitente le hace un encargo a otra, que es la fiduciaria, para su provecho o de un beneficiario. La fiducia mercantil obligatoriamente establece que una persona a la cual se le hace el encargo de ser jurídica y además debe ser una sociedad fiduciaria certificada por la superfinanciera. En el caso de la propiedad fiduciaria, o sea, en la fiducia civil, no se establece ninguna calidad especial para las partes y no debe haber un tercero que intermedie en la administración de los bienes a menos de que se estipule en el contrato. En la propiedad fiduciaria se traslada el dominio del bien una vez que se cumple la condición establecida por el constituyente. En la fiducia mercantil, la finalidad de los bienes es el elemento esencial y por lo tanto es el más importante del negocio. Por último, por la última diferencia es que, y una de las más importantes, es que estas dos figuras jurídicas radican en que la propiedad fiduciaria, el fiduciario se convierte en propietario de la fiduciaria y entra a formar parte de su patrimonio. En cambio, en la fiducia mercantil, el conjunto de bienes fideicomitidos conforman un patrimonio autónomo con personalidad jurídica. Por lo tanto, el fiduciario nunca adquiere. Continúa mi compañero, don John Arboleda. Ya pasé las... Ok, entonces sí continúa Luis Mancipe. Luis, sí. Sí, señor. Buenas noches, compañeros. Bueno, profe, a mí me tocó las principales características de una fiducia. Dice que la finalidad se estipula en un contrato de forma clara y precisa, se constituye un patrimonio autónomo, existe una separación contable y patrimonial absoluta de los bienes, entregados o transferidos a real de unos bienes. ¿Puede cambiar, por favor? Bueno, los elementos de la fiducia: el fideicomitente, el fiduciario, el beneficiario, el bien fideicomitetido y el fideicomiso. ¿Lo puede cambiar, por favor? Bueno, ahí le voy a hablar sobre qué partes intervienen en la fiducia. El fideicomitente, llamado también fiduciante o constituyente, es la persona natural o jurídica que encomienda a la fiducia una gestión determinada sobre uno o varios de sus bienes para el cumplimiento de una finalidad. El fiduciario, a partir de 1990 en Colombia, solo puede ser fiduciario la sociedad fiduciaria autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El beneficiario es el beneficiario o fideicomisario, es quien recibe los beneficios derivados de las ejecuciones del contrato de fiducia. El fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente y una o varias personas
diferentes al fideicomitente en beneficio pueden no existir física o jurídicamente. Y pues las clases que yo tengo son fiducia pública, gracias, profe. Buenas noches. Mi nombre es Diana. A mí me correspondió las características de la fiducia. Una de las características es la finalidad se estipula en el contrato de forma clara y precisa. La persona es legal, debe ser legalmente capaz, debe constituir la fiducia con fines lícitos. También entrega o transferencia real de bienes. Y como la siguiente, porfa, gracias. No me pasa. Bueno, la siguiente son los tipos de fiducia que hay. Está la fiducia de inversión, la de inmobiliaria, la de garantía, titulación, administración y banca de inversión. La de administración es un negocio virtual en el cual el fideicomitente entrega bienes a la sociedad fiduciaria. La de inversión es un negocio en el cual la sociedad fiduciaria tiene como finalidad invertir los recursos entregados por el fideicomitente de acuerdo a las instrucciones impartidas. Y la fiducia de garantía es un negocio en el cual el fideicomitente entrega uno o varios bienes a la sociedad fiduciaria. Y la fiducia inmobiliaria es un negocio fiduciario que tiene como finalidad la administración de recursos y bienes relacionados con un proyecto inmobiliario o la administración de recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. Siguiente. Doctor, ¿puedo hacer una intervención? Pero una pregunta o... Ah, tú eres del tema, ¿no? No, es que ahorita se decía que en la fiducia civil pues realmente se buscaba era proteger los bienes del fideicomitente, pero realmente no es así, porque esos bienes no pasan a manos del fiduciario. Como no pasan, simplemente es una afectación al gravamen. Todavía queda él como titular en la escritura, entonces esos bienes pueden ser embargados para el fideicomitente. Para el fiduciario sí no pueden ser embargados, porque pues realmente el fiduciario es simplemente un administrador de esos bienes, que simplemente lo que tiene que hacer es que entregarlos, realizar la restitución con la condición que se planteó. A él no se le pueden embargar e igualmente al beneficiario tampoco se le pueden embargar hasta tanto no se le hayan entregado, doctor. Esto fue modificado el Código Civil y por el Código General del Proceso en su artículo 594. Doctor, pues para tener en cuenta. Muchas gracias. Ok. Bueno, continuamos con las características de las partes que intervienen. Como ya un compañero había mencionado, las partes que intervienen es el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Este fideicomitente es el que transfiere la propiedad, que pueden ser muebles, inmuebles, cheques, pagarés, acciones, créditos, etcétera, al fideicomiso. El fiduciario, entonces, lo que hace es constituye y administra el patrimonio autónomo, separado independientemente de los bienes del fideicomitente, de la fiduciaria, del beneficiario y de otros fideicomisos según el contrato que se haya constituido por las partes. El beneficiario recibe los frutos que pues, se ganan o son derivados de esta inversión y adquiere la propiedad plena del bien fideicometido al finalizar el fideicomiso. Hay que aclarar que también este beneficiario puede ser el mismo fideicomitente, de acuerdo a lo que se establezca dentro del contrato.
¿Quién continúa, compañeros? ¿Quién sigue? Yo, profe. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de los deberes del beneficiario. Cuando es el mismo... Sí, mi amor. Sí. Bueno. Sigue, compañera. Gracias. Poseen todos los derechos que se les corresponde a este. Exigir a la fiducia el cumplimiento fiel de sus obligaciones y en caso que la incumpla, solicitar la correspondiente indemnización de perjuicios, demostrando que dicha fiducia incurrió en culpa leve. Otro de los derechos es oponerse si la fiducia no lo hace a cualquier embargo o ejecución de los bienes dados en fiducia. Solicitar a la superintendencia bancaria por causa justificada la remoción de la fiducia y es el caso el nombramiento de un administrador temporal que lo reemplace. Los deberes de las fiducias. Ahorita les voy a hablar un poco de los deberes. No pueden delegar en ninguna otra persona ni otra sociedad fiduciaria sus deberes u obligaciones. Realizar en forma diligente la gestión que se les haya sido encomendada, actuando siempre en beneficio de su cliente. Mantener una total separación contable entre sus propios bienes y los que le hayan sido entregados a sus clientes. Seguir las instrucciones señaladas por su cliente en el contrato o previstas en la ley, a menos que se haya permitido actuar el modo que más conveniente les parezca. Proteger y defender los bienes que hayan sido entregados contra cualquier acto de terceros, los beneficiarios e incluso del mismo fideicomitente. Devolver al fideicomitente los bienes que éste hubiera entregado o devolver al fideicomitente los bienes que éste hubiese entregado o transferido a quienes correspondan según la instrucción que hubiese recibido. Ya, sigue Karen. Buenas noches, compañeros. ¿Será que es tan amable pueden pasar la diapositiva? Karencita, no se alcanza a escuchar, acércate más al micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poco lejos. Y ahí. Ahí un poco mejor. Entonces, la terminación del contrato de la fiducia mercantil se establece bien sea en el contrato o cuando lo estipule la ley. Se dice que cuando absolutamente es imposible de realizarlo encargado por el vencimiento del plazo establecido o por términos máximos señalados por la ley, cuando se cumpla la condición resolutoria a la cual está sometida la fiducia. También nos dice que el artículo 1240 del Código Comercio, en el cual artículo dice que establece que son causales de terminación del negocio fiduciario las establecidas en el Código Civil para el fideicomiso. En el 1242 nos dicen que salvo disposiciones en contrario del acto constituido Se ve muy del pequeña, se ve muy pequeña así. Gira el teléfono de forma horizontal a eso, ya. Ahí. A la terminación de este por cual causa de los bienes fideikomitidos pasarán nuevamente al dominio del fideicomitente o de sus herederos. En el artículo 1244 del Código de Comercio también nos dice que la ineficacia de las estipulaciones
que estas serán ineficaces cuando disponga el fiduciario adquirir definitivamente por causa del negocio fiduciario o el dominio de los bienes fideikomitidos. Y en el artículo 1240 nos dice que, pues, que las del Código Civil, para que éstas se extingan en el negocio fiduciario, son por haberse realizado plenamente sus bienes, por la imposición absoluta de realizarlos, por la expiración del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley, por el cumplimiento de la condición resolutoria o a la cual está sometido, por haberse imposible o incumplirse dentro del término señalado la condición suspensiva cuyo acacimiento pende la existencia de la fiducia, o por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal sucede haya sido señalado en el acto constituido como causa de extinción. Por disolución de la entidad fiduciaria, por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario, por la declaración de la nulidad del acto constituido, por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario, y por renovación del fiduciante cuando expresamente se haya reservado ese derecho. También hablamos de que la renuncia del fiduciario se puede hacer porque el beneficiario no pueda o niegue recibir las prestaciones de acuerdo con el acto constituido, que los bienes fideikomitidos no rindan productos suficientes para cubrir las compensaciones estipuladas a favor del fiduciario, y que el fiduciante sus causavientes o el beneficiario, en este caso, se niega a pagar dichas compensaciones. La renuncia del fiduciario requiere autorización previa de la superintendencia bancaria. Listo, profe. Listo. Ok. Bueno, doctor, continuamos con el compañero Jairo Domínguez. Doctor, hablamos sobre el contrato de fiducia y cómo la ley 555 de 1999 entra a regular una polémica que se suscita respecto a los bienes objetos de la fiducia en garantía y de los cuales puedan entrar en la masa de liquidación o si deben continuar con su finalidad de fiducia, la cual pues es pagar a un acreedor o beneficiario. Esto se acabó con la expedición de la ley 555 de 1999, donde estipula que efectivamente si la fiducia establece como finalidad de contrato que si es dado el caso por un bien, su valor o su finalidad sea que entregando ese bien se haga o se constituya el contrato de la fiducia, y dado el caso en el que se termine ese contrato, bien sea por el fallecimiento o bien sea por un juicio de sucesión o un proceso de sucesión que se lleve adelante, esta fiducia se convertirá y hará parte de la masa sucesoral, como lo estipule el parágrafo segundo de la ley 555 de 1999. Eso indica que la finalidad de esta fiducia puede convertirse y puede caer dentro de una masa sucesoral y puede hacer parte de los mismos activos para que sean repartidos entre las personas que crean que tengan igual o mayor derechos frente a la misma. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. ¿Quién sigue? ¿Puedo hablar yo, Julio Bacalagua? Sí, claro. Sí, sigue. Listo, profe. ¿Cómo se constituye una fiducia? Debe acercarse a la notaría de su preferencia teniendo claridad sobre
el bien o bienes que van a ser dados en fiducia, como por ejemplo casa, carros, entre otros. Las personas que van a ser beneficiarias de esta, es decir, quien va a recibir el derecho sobre los bienes. La condición a la que va a estar sujeta la entrega del bien, por ejemplo, cumplir los 18 años, terminación de la universidad y del matrimonio. Para constituir el fideicomiso o contrato fiduciario, debe llevar a la notaría los siguientes documentos. Para inmuebles, apartamentos, casas, fincas, etcétera, escritura pública del inmueble, certificado de tradición de libertad del inmueble, paz y salvo de impuesto de predial, impuesto de valorización, fotocopia de la cédula de ciudadanía, constituyente y beneficiarios. Para muebles, vehículos, automotores, tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de tradición de libertad del vehículo, paz y salvo de impuestos sobre el vehículo, fotocopia de la cédula de ciudadanía del constituyente y beneficiario. Para que sea válido el contrato de fiducia o fideicomiso, debe constar en escritura pública cuando el constituyente la ha previsto en vida o en testamento. Los trámites notariales y de registro no tienen costo y no requieren de abogado. Listo, mira, continúa el otro compañero, por favor. ¿Quién sigue? Si quiere, sigo yo, doctor. ¿Sigue? Bueno, es importante aclarar que antes de la vigencia del Código de Comercio, era exclusivamente las secciones fiduciarias de los bancos quienes podían realizar esta clase de negocios. Con la expedición de la Ley 45 de 1990, las sociedades fiduciarias especialmente constituidas y vigiladas por la Superintendencia Bancaria son quienes pueden tener la calidad de fiduciarios. ¿Qué les otorga el sistema financiero como principales funciones? Ejecutar contratos de fiducia mercantil y a lo mismo lo regulan bajo el artículo 1226 del Código de Comercio. Su principal característica, pues, es que la diferencia entre los demás negocios fiduciarios es la transferencia de los bienes en cabeza del fiduciario constituyente dentro de un patrimonio autónomo. Otra función es el encargo fiduciario. Las sociedades de igual manera administran bienes con su finalidad específica. Su principal diferencia se encuentra en que los bienes objeto de esta administración no salen del patrimonio del fiduciante. Otras funciones en particular son el agente de transferencia y el registro de valores. Es decir, que las sociedades fiduciarias tienen la facultad de adquirir y transferir títulos de portafolio de inversión específicos o del fondo comunes según las administraciones. También pueden, de otra función, representar o tenedores de bonos, por decirlo así, son representantes o retenedores de bonos. Las sociedades fiduciarias representan a los tenedores de bonos colocando o negociando en el mercado público dichos valores. Otra función es el síndico o curador de bienes. Las sociedades fiduciarias pueden ser curadores de bienes del ausente, de la herencia yacente, derechos eventuales del que está por nacer. Por prodigalidad o demencia ha sido jurídicamente declarados interdictos, aunque ya sabemos que este término está más que mandado a recoger. Lo mismo con el tema de los sordomudos. Y para reforzar de pronto un poco entre lo civil y la fiducia mercantil, pues aclaro que dentro del civil el propietario fiduciario es dueño bajo condición resolutoria y se convierte en pleno propietario fallida la condición. Cuando en la mercantil el fiduciario no puede bajo ninguna circunstancia adquirir la propiedad de los bienes fideicomitentes. Dentro de lo civil es solemne, tiene que constituirse por escritura pública, como ya lo han dicho unos compañeros, o por testamento, mientras que en lo mercantil puede ser consensual, real o solemne. Dentro de lo civil
es gratuito, dentro de lo mercantil es oneroso. Dentro de lo civil, el fideicomitente prácticamente desaparece y dentro del mercantil el fideicomitente subsiste y en algunos casos es el mismo beneficiario. Dentro del civil, cualquier persona puede ser fiduciario hasta el propio constituyente. Dentro del mercantil, tiene la calidad de fiduciarios las sociedades fiduciarias debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera. Dentro de lo civil, los bienes transferidos ingresan al patrimonio del propietario fiduciario, mientras que en el mercantil, los bienes transferidos forman patrimonio autónomo diferente al del fiduciario. Y como características ya más generales, es concurrente aclarar que la fiducia mercantil pues, es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, típico y principal. Muchas gracias. Ok. ¿Quién continúa? Doctor, creo que aquí ya concluimos nuestra exposición el día de hoy. Ok. Listo. Bueno, No. yo tengo unas preguntas. Doctor, una razón de Javier Quintero, que está enfermo y no Sí, puede sí, ser. ya yo le dije que tranquilo. Ah, bueno. Bueno, yo tengo unas preguntas. Dime, Jairo. Profe, buenas noches. A ver, su merced me aclara un tema. Lo que pasa es que, bueno, es claro que en la fiducia mercantil se crea un patrimonio autónomo, pero es que varios compañeros dijeron que en el encargo fiduciario, en el civil, unos decían que no sale el qué, los bienes no salen del patrimonio de la persona que lo constituye, y otros dicen que no. Entonces, ¿ahí qué? A ver, primero hablemos en términos generales de la fiducia como tal y luego ya hacemos diferencia entre la una y la otra. Primero, ¿qué entendieron por fiducia? ¿Quién me puede decir? Pues alguien diferente a los del grupo. William. William Cifuente. Doctor. Ajá, te escuchamos. Ya, que la fiducia es un contrato entre dos partes y este debe ser claro y precisa. La persona debe ser legalmente capaz y la fiducia encontramos en la civil y en la mercantil. De esta, la fiducia son tres personas las que intervienen, dicen que es el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Se dice que el fideicomitente es quien transmite el bien o bienes muebles o inmuebles, el fiduciario quien recibe esos bienes para administrarlos y el beneficiario quien recibe los frutos de la inversión y a futuro dichos bienes muebles o inmuebles. Bueno, a ver, en el contrato de fiducia, en términos generales, es una administración, un encargo. Entonces, en ese contrato de fiducia, digamos, se crea como si fuese una especie de gravamen, ¿sí? Y saldría de la esfera del quien está constituyéndolo. Quien está constituyéndolo se llama fideicomitente. Entonces, el fideicomitente es el que le entrega ese bien al fiduciario para la administración. El Código Civil habla que el fideicomitente va a establecer un plazo o una condición para que cuando se cumpla el plazo o la condición, entonces esos bienes o ese bien se transfiera y se entregue al beneficiario. Entonces,
el ejemplo que colocaron por ejemplo, de que si se constituía la fiducia civil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el beneficiario fuera el hijo y que la condición fuera, por ejemplo, que el hijo alcanzara la mayoría de edad o que el hijo lograra, digamos, ciertas cosas, como por ejemplo que la condición fuera que obtuviera un título universitario o que obtuviera un título de maestría o que realizar el matrimonio o que naciera un primer hijo, ¿sí? Cualquiera que fuera la condición del fideicomitente. Entonces, el fideicomisario es quien administra. El fiduciario, perdón, es quien administra. Entonces, ese fiduciario, el fideicomitente es quien entrega, el fiduciario es quien realiza esa administración y el beneficiario o fideicomisario es quien recibiría el bien o los bienes cuando se cumpliera la obligación o la condición, cuando se cumpliera tal plazo o tal condición. Eso es lo que nos estipula el Código Civil. Ahora, cuando lo trasladamos al ámbito mercantil, se encarga una administración de unos asuntos, de unos negocios. Por ejemplo, digamos que la doctora Luz Dari Hidalgo. Luz Dari, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Digamos que la doctora Luz Dari Hidalgo se ganara el baloto. Uy, güey, Yo tengo voz profética, Luz Dari, ¿qué tal que te lo gane? Uy, La vaina es que lo compres, ¿no? por eso me lo voy a encontrar en la esquina, porque no lo compro. Entonces, la doctora Luz Dari compró el baloto y se lo ganó. Cuando le van a entregar el premio, no le van a dar todo ese pocotón de plata. Se puede volver loca y se despilfarra la plata rapidito. Se despilfarra el billete rapidito. Entonces, le proponen, por ejemplo, un encargo fiduciario y le dicen, bueno, vamos a crear un encargo fiduciario en tal fiduciaria, donde esa fiduciaria cada determinado tiempo le va a dar una suma de dinero. Entonces, ustedes le van a entregar 500 millones, sacando, por poner un ejemplo, sacando los impuestos, o 1.000 millones. Entonces, le vamos a entregar inicialmente 200 millones. Y cada 3 meses, o cada mes, o cada 6 meses, le van entregando la fiduciaria la platica. ¿Qué hace la fiduciaria? La fiduciaria lo que hace es administrarle ese dinero para que ella no se vuelva loca y se despilfarre la plata de un día para otro. ¿Ok? Ese puede ser un ejemplo de encargo fiduciario. Otro ejemplo de cómo funciona la fiducia mercantil es, no sé si ustedes han visto que las constructoras, de pronto los que son así contemporáneos conmigo, que son un poco veteranos, se acordarán que antes las constructoras, cuando celebraban la venta sobre planos, recibían y esperaban tener el punto de equilibrio cuando habían vendido la mitad del proyecto para arrancar la construcción. Y muchas veces, desde que empezaban a recibir la plata de esos posibles compradores, hasta que arrancaba la construcción y llegaban a, digamos, generándosele los ingresos, quedaban sin recursos y la construcción quedaba a medias. Entonces, dentro de ese gremio de la construcción, de los constructores, se planteó la posibilidad de que cuando hay este tipo de construcciones se realicen unos encargos fiduciarios. Entonces la constructora contrata con una fiduciaria para que esa fiduciaria sea la que reciba los recursos, va a recibir los recursos de esos potenciales clientes, de esos interesados en el proyecto o de esas personas que están comprando sobre plano. Entonces, cuando las personas están comprando sobre plano,
primero lo que hacen es separar el bien, ¿sí? Separan el predio o el apartamento que les gustaría comprar. Cuando ya lo separan, empiezan a pagar para completar en determinado tiempo una cuota inicial. Ustedes saben que en vivienda nueva, las entidades financieras tienen por ley hasta el 80% de financiamiento. O sea que la persona debe completar un 20% como cuota inicial. Entonces, esa plática que va pagando esa persona interesada que está comprando sobre plano, porque todavía no existe el proyecto como tal, o sea, la casa todavía no existe materialmente, empieza esa persona a depositar esos dineros en una cuenta que esos dineros son manejados por la fiduciaria. Normalmente las fiduciarias acá en Colombia hacen parte de un grupo bancario. Entonces la mayoría de los bancos tienen sus propias sociedades fiduciarias. Entonces empiezan a manejar esos recursos y eso le da garantía a las personas que están invirtiendo, las personas que están comprando sobre plano. ¿Por qué? Porque la fiduciaria, para poder entregar los dineros al constructor, el constructor pues tiene que justificar que realmente esos dineros son para pagar la obra, para el pago de materiales, para el pago de los trabajadores, ¿sí? Entonces eso le da garantías a esos terceros que son compradores. Eso es un encargo fiduciario. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, digamos que el doctor Chilito ha trabajado tanto y decide, voy a darme un año sabático y me quiero ir a recorrer varias partes del mundo. Pero el doctor Chilito tiene que dejar acá encargado a alguien que recaude, por ejemplo, digamos que el doctor Chilito viva de la renta, entonces recaude los arriendos, al recibir esos dineros pague los compromisos mensuales que tiene que asumir el doctor Chilito. Entonces así el doctor Chilito le encarga a esa fiduciaria que se encargue de pagarle los servicios públicos, de pagarle los impuestos, de pagarle todos los compromisos que tenga y de recibir los pagos que le hacen los arrendatarios, por poner un ejemplo. Entonces, esa podría ser también una posibilidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor. Doctor. Sí, compañero. En ese caso, si es, por ejemplo, a título personal, ahí sería en la parte civil o estaríamos hablando en el comercio. Esa fiducia. Cuando hablamos que esa fiducia, cuando hablamos que la fiducia es manejada por una persona natural, en el cual ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante, es civil. Entonces, por ejemplo, digamos que Chilito tuviera una hija, ¿sí? Entonces, Chilito le dice, como es la hija única, bueno, yo le voy a traspasar mi casa, pero bajo una condición. Y le pone la condición. Que estudie o que tenga un título universitario o que no salga embarazada antes de tal edad o X condición le puede colocar o que cumpla tantos años, ¿sí? Cualquiera que sea la condición. Entonces, como ninguno de los dos ahí va a tener la calidad de comerciante, va a ser una fiducia civil. Entonces, digamos que si la hija de Chilito tiene 10 años y Chilito le dice, bueno, cuando tenga 25 años la casa va a pasar a nombre suyo. El Código Civil establece máximo 20 años. Entonces, si Chilito
digamos, le realiza ese tipo de operación, esa fiducia que se hace a través de una escritura pública, que por cierto es un acto sin cuantía al momento de constituirse, y ahorita en la última reforma tributaria, al momento de cancelar, los gastos notariales los cobran sobre el valor del bien, sobre lo que vale, lo que tienen el avalúo. Entonces, en esta figura, Chilito tiene la posibilidad de que, digamos, si él llegara a fallecer, entonces se evitan hacer la sucesión. O Chilito podría decir, no hasta que tenga los 25 años, sino que cuando ocurra mi muerte. Okay, entonces se murió Chilito, y cuando Chilito se murió, entonces se le va a traspasar ese bien a la hija de Chilito. Esas, digamos que haya sido pactada la condición. O puede colocar, digamos, diferentes alternativas, que se dé una o que se dé otra, ¿sí? La que ocurra primero sin que superen los 20 años. Esta figura en materia civil es mejor que hacer la venta del padre al hijo y reservarse el usufructo, como muchas veces algunas personas han escuchado, que para evitar después hacer la sucesión, entonces le hacen una venta en vida al hijo y se reservan el usufructo. La diferencia es que el notario, el asesor jurídico del notario, siempre le va a recomendar que hagan la venta, porque para el notario le genera mayores ingresos, porque el notario va a cobrar una tarifa por el acto que está haciendo de la venta sobre el avalúo o sobre el valor de la operación, de lo que están haciendo en el contrato. Entonces, para la notaría es mucho más rentable realizar una escritura por compraventa que realizar una escritura de constitución de una fiducia civil inembargable. Entonces, a veces en las notarías, la mayoría lo manejan de esa forma por el tema, como les digo, de costos de lo que le genera al notario. Entonces, si digamos que el padre le vende a un hijo que tiene 2, y ese que le compra aparentemente tiene 20 años cuando le compro 25 y todavía no tiene trabajo. Entonces, el otro puede tratar de buscar la nulidad de esa venta, ¿sí? Como un negocio simulado, una acción de simulación. Entonces, es fácil tumbar ese tipo de operaciones de ventas simuladas donde se reserva el usufructo. Entonces, más fácil, más práctico, más difícil de poder tumbarlo es una fiducia. Ahí les doy ese tip para aquellos que hayan escuchado que algún familiar o amigo quiera hacer ese tipo de figura. Ahora, frente al tema comercial, frente al tema de la fiducia mercantil, en la fiducia mercantil, la fiduciaria siempre debe ser una sociedad. Ahora, si ustedes miran en el mercado, todas son sociedades anónimas. Creo que la única que es SAS, me parece que es una que se llama acción fiduciaria. Creo que es SAS. Pero del resto todas son sociedades anónimas. O sea, tienen una regulación similar a la de las entidades financieras, a la de los bancos. Y normalmente pertenecen a un grupo empresarial donde hay un banco. Orlando, creo que me iba a preguntar algo. Sí, doctor, es que en el ejemplo, cuando estamos hablando de la fiducia civil y se estipula el tiempo, se estipula la realización de un hecho, por ejemplo, se transfiera mi edificio a mi hijo cuando esta persona contraiga matrimonio, que era lo más común que se veía en la antigüedad. Solo hasta cuando se case puede transferir, se transfiere el dominio 100% a mi hijo. Pero si no llegase a pasar,
y el hijo falleciera y el papá ya hubiera fallecido, la propiedad entra dentro de la línea de sucesión habitual de lo normal. Si no se cumple la condición, entonces queda sin efectos el contrato de fiducia y se devuelve al estado anterior y ahí se haría la sucesión. El Código Civil establece máximo 20 años en el tiempo, pero se puede revocar, o sea, se puede cancelar por parte del fideicomitente, quien está constituyéndola. O sea, la única forma de revocarla es cancelándola por quien la constituyó. Dime, Montalegre. Profesor, dos preguntitas. La primera, ¿cuál es el porcentaje o sobre qué se tasan el valor de la administración de estos bienes? Bueno, esos bienes, esa administración, hay unas tarifas que establece pues la superintendencia financiera y dependiendo del monto del negocio, ¿sí? Hay unos que se generan unos gastos de la fiducia. Bueno, profe, y eso, aunque debería ser para el grupo, pero bueno, profesor, ¿el tiempo es un año renovable o uno dice, no, constitúyame o administren estos bienes por 2 años, 3 años, 5 años, o es un año renovable? Eso lo determina el constituyente, el fideicomitente, quien está entregando los bienes. Profe, una pregunta, hágame un favor. Dime. Las personas que llegan a comprar derechos a través de una fiducia, estos son unos derechos en unos... ¿Los FIDIs? Los FIDIs, sí, es eso. ¿Esto dónde se resuelve si no se llegan a dar o no cumple la constructora, pero de igual manera la plata todavía sigue en la fiducia? ¿Cómo se hace para que la fiducia le devuelva los dineros de esos derechos? Lo que pasa es que los FIDIs son un negocio que no estaría catalogado dentro del rango de la fiduciaria, de un contrato fiduciario. Es un contrato atípico. Aquí el clásico en la ciudad es el a través de una fiducia. Sí, pero el FIDI lo constituye no la fiduciaria, ¿sí? El clásico ejemplo aquí en la ciudad es el B del Bacatá Downtown, ¿sí? Es diferente eso a otros conceptos de contratos que hay, como por ejemplo los contratos de tiempo compartido, como esos del Decameron, de On Vacation. ¿Sí los han escuchado? Que uno paga cierto monto y tiene derecho a una semana en cualquiera de los complejos hoteleros de esa cadena y que le dan unas condiciones por pagar cierto monto de dinero, ¿sí? Entonces el FIDI es algo así similar. El FIDI es algo similar, porque al final en el tiempo compartido se paga una suma por un determinado monto de dinero por X tiempo para tener unos derechos sobre unas propiedades, de poder disfrutar esas propiedades. Mientras que en la fiduciaria lo que hace digamos, el fideicomitente es entregarle unos bienes o unos recursos, digamos una suma de dinero, para que la fiduciaria los administre. Pero acá cuando tú hablas del FIDI, el FIDI lo estás viendo como una inversión que tú haces. Pero al final es una inversión en el papel. Porque no vas a tener un título como por ejemplo que fueran unas acciones de determinada empresa. O sea, es algo que no es muy común y no es fácil de pronto de comprender la figura del FIDIS. La figura del FIDIS es algo que se utiliza mucho en Estados Unidos. No, pero aquí sí está pasando en Cartagena. Se llama B de Cartagena y son los mismos la Mela. Del FIDI, le estoy hablando. Sí, por eso.
No, eso hay como 250 personas. Usted viera todas las personas que invirtieron en ese proyecto. Eso es un problema grande hace 5 años. Eso fue en el 2015 y todavía están las personas reunidas para que le devuelvan los dineros. Por eso le decía yo, ¿por qué lado se van, o sea, ellos a resolver este problema? O sea, Tocaría ver el ¿contrato contrato. normal? Tocaría ver el contrato y tocaría por un proceso verbal declarativo. Declarar de que hubo sí, de que hubo un contrato, ¿no? Y ya ahí después de iniciar dependiendo si declaran Por esa eso, un vinculación. verbal declarativo y entonces dentro de un proceso verbal declarativo el demandante puede optar por dos cosas. Uno, la resolución del contrato y que las cosas se devuelvan al estado anterior. O dos, que el juez obligue el cumplimiento de lo pactado. Entonces toca ver las particularidades del contrato. Porque como te digo, es un contrato atípico. O sea, un contrato innominado. No está regulado por la norma. En el contrato de fiducia está regulado en la norma, en el código. Y hay unas reglas, pero en el FIDIS no hay ese tipo de regulación porque es un contrato atípico, innominado. Que recibieron unos recursos la sociedad que estaba otorgando los FIDIS a través de una fiduciaria, eso es otra película. Pero no es que la fiduciaria es la dueña de los FIDIS, no. Que es lo que de pronto pudiste haber pensado al principio. Pues eso es un problema bien grande que hay, bueno, mejor dicho. Eso ahorita ya lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y la tiene la Super Sociedades. Creo que se van a liquidar y están diciendo que no hay dineros. Ese modelo lo trajeron de Panamá y de Nueva York. Usted viene a toda la gente que hay como 250 personas. Y el primero que hicieron aquí en Colombia fue este de la calle 19, del BD Bacatá Downtown. Y después ya... Sí, el mismo BD Cartagena, yo le digo, ese Berenando Lamelas, es el dueño de todas esas cosas. Ok, Montalegre, ¿iba a hacer alguna pregunta? No, señor, usted ya me la respondió. Gracias, profe. Ok, bueno, a veces, bueno, de pronto ninguno lo ha preguntado, pero a veces podría pensarse que la persona si quiere evadir el cumplimiento de unas obligaciones, o sea, que sepa que le van a embargar, que le van a hacer unos procesos ejecutivos y que le van a embargar, haga esta figura para evitar los embargos. Si la persona lo hace con esa intención, se cancela la fiducia y se devuelve los bienes en cabeza del fideicomitente. Nuevamente. Hay una diferencia acá. Hay una diferencia en cuanto a la fiducia civil y la fiducia mercantil. En la fiducia civil, los bienes van a seguir en cabeza de esa persona, del fiduciante o fideicomitente. Cualquiera de los dos términos es válido. Entonces, esos bienes van a seguir en cabeza de ese fiduciante o fideicomitente, pero va a tener la anotación, es decir, dentro del certificado de tradición va a aparecer una anotación diciendo que por escritura pública número tal, otorgada en tal notaría, en tal fecha, se realizó un fideicomiso y que a favor de tal persona. Eso va a aparecer ahí en el certificado de tradición. Pero tratándose del mercantil, en el mercantil, esos bienes salen de la propiedad del fideicomitente, del fiduciante. Entonces, esos bienes van a ser un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo no es una persona jurídica. O sea, es como... Ustedes han escuchado que el 633 del Código Civil habla de la definición de persona jurídica y el 74 de la persona natural. Entonces, tenemos ese concepto de que la persona natural y la persona jurídica. Pero el patrimonio autónomo es diferente a una persona jurídica. Pero el patrimonio autónomo se le genera un NIC. Y va a tener como NIC un RUC y va a hacerse todas esas operaciones sin que sea una persona jurídica. ¿Ok?
Entonces, cuando en la fiducia mercantil se constituye ese contrato de fiducia, de administración, ese encargo fiduciario, se genera un patrimonio autónomo. Significa, o le llaman dentro del medio, hacer el parqueo en la fiducia. Entonces, por ejemplo, si en la construcción hay dos socios en una construcción. Un socio aporta el lote donde se va a construir el inmueble. Y el otro socio, digamos que aporta el dinero, el capital. Entonces, si van a ir a constituir una fiducia, quien aparece como el titular del dominio, el titular real del dominio, debe parquear el lote. Y parquear el lote significa entregarle el lote en ese encargo fiduciario. Y ese encargo fiduciario va a quedar como un patrimonio autónomo. ¿Ok? Y va a aparecer en el certificado de tradición que se generó el patrimonio autónomo tal. Y el número del NIC. ¿Ok? O sea, sale de la esfera de los bienes del fideicomitente o fiduciante. Dime, Nubia. Doctor, tengo dos preguntas respecto a la fiducia. Si yo constituyo una fiducia y pasan los años y el inmueble ya ha cobrado su récord de valor comercial porque llega un momento en que se estabiliza, ¿cómo hago para cambiar el inmueble? Yo, por decir algo, si yo quiero vender ese inmueble y lo tengo en fideicomiso, ¿cómo haría ahí? Otra pregunta, doctor. El fideicomitente o fiduciante, así como lo constituye, lo puede cancelar. Por la razón que sea. O sea, simplemente porque le dio la gana, por poner un ejemplo. O sea, así como quiso, como le dio la gana de constituirlo, así también puede cancelarlo. No tiene que porque estas causales, no, porque quiso. Y doctor, los bienes que entran es en la fiducia comercial en la que salen de circulación y es donde se constituye en el certificado de libertad como la especie de restricción, ¿es en la fiducia comercial? En la fiducia mercantil, ese contrato por el cual se hace el encargo fiduciario se hace a través de una escritura pública y se registra. Y va a aparecer en el certificado de tradición la anotación de que se estableció esa fiducia. Ya, doctor. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Larios, ¿sí? Las tarifas en la fiducia mercantil, ¿dónde las encuentra uno? ¿O tiene algún tope o va a voluntad? Superintendencia Financiera. Son entidades vigiladas por la Superfinanciera. Bueno, a ver, para una pregunta para cualquiera de los que participaron en el tema. ¿Quién me podría decir en resumen cuáles son las obligaciones que tendría el fiduciario en la fiducia mercantil? No todo. Yo digo una, administrar los bienes que se le dan como en custodia, ¿se podría decir? Sí. Profe, los que se hayan establecido en el contrato. Ajá, ¿como cuáles? No sé, lo que decía Luz Dari, como la administración, si tiene que hacerse algún tipo de gestión. Doctor del fiduciario preguntó, ¿cierto? Sí, sí, de la sociedad fiduciaria. Sí. Pues los principales deberes que tiene el fiduciario es que no pueden delegar en ninguna otra persona, ni siquiera en otra sociedad fiduciaria, sus deberes o obligaciones. Esta se tiene que hacer mediante una autorización expresa del fideicomitente. Debe realizar en forma diligente. ¿Señor? Fideicomitente. Sí, fideicomitente.
Debe realizar en forma diligente la gestión que les haya sido encomendada para la consecución de la finalidad de la fiducia, actuando siempre en beneficio de su cliente. Tiene que mantener una total separación contable entre sus propios bienes y los que le hayan sido entregados por sus clientes, así como entre los últimos. Seguir las instrucciones señaladas por su cliente en el contrato o previstas en la ley, a menos que se le haya permitido actuar del modo que más conveniente le parezca. También tiene que proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados contra cualquier acto de terceros, de los beneficiarios e incluso del mismo fideicomitente. Y debe devolver al fideicomitente los bienes que éste le hubiera entregado o transferirlos a quien corresponda según las instrucciones que hubiera recibido. Ok, listo.